Las taquerías nocturnas tienen un encanto particular, ¿no? Son lugares donde el humo de la carne asada se mezcla con la música de fondo de un radio viejo y las conversaciones son más ruido que palabras. Para mí, esas noches eran un respiro de la rutina. Me llamo Adrián, tengo 27 años y trabajo como diseñador gráfico freelance. Mis horarios eran un desastre y las taquerías de madrugada se habían convertido en un hábito necesario cuando las entregas se alargaban hasta bien entrada la noche. Había una en particular que se destacaba. El Rincón del Pastor, la llamaban, y estaba ubicada en una de las esquinas más complicadas de Tepito. Lo extraño era cómo, en tan poco tiempo, esa taquería pasó de ser un lugar mediocre a convertirse en la estrella del barrio. Todo el mundo hablaba de su carne especial, un alarde que el propio dueño, un hombre bajo y robusto conocido solo como Don Neto, anunciaba con orgullo. Aquí solo se sirve lo mejor de lo mejor, decía, con esa sonrisa que se te clavaba en el estómago. La primera vez que fui, lo hice más por curiosidad que por hambre. Llegué pasada la 1 de la mañana. El lugar estaba lleno, un hervidero de risas, vasos de plástico tintineando y carne chisporroteando sobre el comal. Pero algo me llamó la atención de inmediato: la fila. Era inusual que en una zona tan peligrosa hubiera tantos clientes a esa hora. Algunos parecían venir desde colonias más seguras, lo cual me sorprendió. ¿Qué hacía que valiera la pena arriesgarse? «Primera vez aquí, ¿verdad?», me dijo Don Neto mientras me pasaba un taco rebosante de carne. La manera en que lo dijo me incomodó un poco. ¿Cómo lo sabía? Decidí no darle importancia. El primer bocado fue una revelación. La carne era jugosa, con un sabor difícil de describir, como si cada fibra estuviera impregnada de un condimento secreto que explotaba en la boca. Terminé 3 tacos sin darme cuenta, y por un momento entendí el furor que causaban. Sin embargo, algo no cuadraba. Había un olor en el aire que no correspondía con el del comal ni el de los adobos. Era un aroma extraño, tenue, que se mezclaba con el humo y parecía emanar de los rincones oscuros de la taquería. No le di más vueltas, pensando que era mi paranoia, pero la inquietud quedó ahí, latente. Mientras caminaba de regreso a mi casa, no podía sacarme ese sabor de la cabeza. No era solo delicioso, era adictivo y de algún modo también inquietante. Una vocecita en mi cabeza me decía que había algo más detrás de ese toque especial, pero no sabía cuánto iba a cambiar mi vida esa curiosidad insana. Volví a El Rincón del Pastor 3 noches después. Para ser sincero, no planeaba hacerlo tan pronto, pero el sabor de esos tacos seguía rondándome como un eco en la boca. Había intentado otros lugares durante esos días, incluso mis taquerías de confianza, pero ninguno alcanzaba esa textura, esa mezcla perfecta de especias y jugos. No sé si era hambre o pura curiosidad, pero esa noche me encontré de nuevo frente al puesto. La escena era igual de caótica que la primera vez, aunque esta vez me fijé en detalles que antes había pasado por alto. El equipo detrás del comal trabajaba en un ritmo casi coreografiado. 3 hombres que cortaban, volteaban y servían sin apenas mirarse. Pero lo que más me llamó la atención fue un tipo que se mantenía detrás, junto a unas cajas de plástico negras apiladas junto a la pared del local. No movía ni un dedo para ayudar, pero su mirada vigilante se clavaba en todos los clientes como si estuviera tomando nota mental de cada rostro. Cuando me tocó el turno, Don Neto me reconoció al instante. Su sonrisa era amplia, casi exagerada. «De regreso, ¿eh? Te dije que no ibas a encontrar nada igual. ¿Qué va a hacer hoy, campeón?», preguntó mientras ladeaba la cabeza. Pedí 5 tacos, y mientras esperaba, traté de ignorar esa sensación de incomodidad que no había podido quitarme desde la última vez. Miré a mi alrededor,
tratando de identificar el origen de ese olor extraño, pero no encontré nada fuera de lugar. Quizás era la grasa acumulada en el pavimento, las coladeras aledañas, algo completamente normal para un barrio como ese. Pero entonces lo vi. Uno de los hombres del equipo detrás del comal tomó una de las cajas negras y la llevó hacia un pequeño cuarto en la parte trasera del local. La puerta estaba entreabierta y alcancé a notar algo que no debería estar ahí. Manchas oscuras y frescas en el piso de azulejo blanco. Parecían rastros de sangre, pero no del tipo que se esperaría en una carnicería común. Mi turno llegó y don Neto colocó los tacos en una charola con una sonrisa tan falsa que apenas pude devolverle la mía. El olor familiar del toque especial era más fuerte esta vez. Mordí el primero con menos entusiasmo que antes, y aunque el sabor seguía siendo impresionante, una idea me cruzó por la cabeza y no me dejó terminarlo. ¿Qué tipo de carne era realmente esta? Decidí quedarme un rato en el puesto, algo que normalmente no hacía. Pedí un refresco y observé desde la esquina con la intención de encontrar alguna pista. Los clientes entraban y salían con la misma expresión satisfecha, algunos incluso bromeando con don Neto sobre cuándo abriría otra sucursal. Pero el hombre detrás de las cajas, el vigilante silencioso, no me quitaba el ojo de encima. Minutos después, lo vi moverse hacia el callejón junto al local, empujando una de esas cajas negras. Mi instinto me dijo que lo siguiera, pero algo en su mirada al pasar me congeló en el lugar. Cuando desapareció en la oscuridad, volví a mirar a don Neto. Seguía sirviendo tacos con esa sonrisa impecable, como si nada en el mundo pudiera turbarlo. Sin embargo, algo en su expresión me dejó claro que sabía que yo estaba observando más de lo necesario. Esa noche volví a casa sin terminar mis tacos. Había algo en esa taquería que no cuadraba, algo que me susurraba que no todo era lo que parecía. Pero lo peor fue que, a pesar del miedo, no podía dejar de pensar en regresar. ¿Por qué? ¿Era solo el sabor o algo más me estaba jalando hacia ese lugar? No pude dormir esa noche. Mi mente daba vueltas alrededor de las cajas negras, las manchas en el piso y la mirada fija de ese hombre en la parte trasera del local. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que estaba exagerando. Pero algo dentro de mí insistía en que había una historia más oscura escondida tras el humo de esa taquería. El problema fue que no podía hablar de esto con nadie. ¿A quién le iba a importar? Si le contaba a mis amigos, probablemente se burlarían de mí o lo reducirían a una anécdota graciosa. «Te estás volviendo loco, Adrián», me decía a mí mismo. Pero la verdad era que algo me decía que había más de lo que parecía. Decidí que no podía ignorarlo. Si había algo raro en esos tacos, necesitaba saber qué era. Al día siguiente, mi rutina parecía avanzar más lenta de lo normal. Mi cliente principal estaba pidiendo un rediseño urgente, pero me costaba concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manchas en el piso, las cajas negras y la sonrisa de don Neto, como si algo siniestro se escondiera detrás de ella. Pasé todo el día investigando en internet. Busqué el nombre de la taquería, pero no encontré nada sospechoso. Solo reseñas de gente alabando la carne especial y cómo valía la pena el viaje. Pero una reseña, enterrada entre las demás, me llamó la atención. La carne sabe increíble, pero una vez noté un sabor raro, como metálico. Igual, regresé porque no hay tacos como esos. La leí varias veces. Metálico. Algo en esa palabra me dio un vuelco en el estómago. Esa noche tomé una decisión impulsiva. Regresar a la taquería, pero esta vez como observador. Llegué más tarde que antes, casi a las 2 de la mañana, cuando el flujo de clientes era menor. Me senté en la esquina más alejada, pidiendo solo un refresco. Desde ahí,
Observé cada movimiento. El humo se alzaba denso, las risas de los comensales llenaban el ambiente y don Neto se movía con la misma eficiencia teatral de siempre. No pasó mucho tiempo antes de que algo inusual ocurriera. Uno de los hombres del equipo detrás del comal tomó otra caja negra y desapareció hacia el callejón. Esta vez me levanté de mi lugar, asegurándome de que nadie me viera, y lo seguí. El callejón estaba oscuro, iluminado solo por una farola parpadeante al fondo. Me escondí detrás de un contenedor de basura y observé. El hombre empujó la caja hacia una puerta metálica al final del callejón. Tocó 3 veces y alguien desde dentro abrió. Alcancé a ver por un segundo. Había un rastro de sangre que salía por la rendija de la puerta y se extendía sobre el concreto como un pequeño río rojo. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba murmullos desde adentro. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, capté fragmentos. Listos para mañana. No dejes rastros. Más cuidado. El sonido de carne siendo cortada resonó, junto con un golpe seco que hizo que un sudor frío corriera por mi espalda. Me incliné para tratar de ver más, pero al moverme, mi pie golpeó una lata en el suelo. El ruido resonó en el callejón como un disparo. De inmediato, los murmullos se detuvieron y una figura apareció en la puerta. Era el hombre de las cajas. Sus ojos buscaron en la oscuridad, escaneando el callejón como si supiera que había alguien ahí. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Podía sentir el latido de mi corazón en los oídos, esperando a que no me viera. Finalmente, el hombre regresó al interior y la puerta se cerró con un chirrido metálico. No me quedé para averiguar más. Corrí de regreso a mi casa sin mirar atrás. Al llegar, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi mente estaba hecha un caos. ¿Qué demonios estaban haciendo ahí? No sabía si eran animales o algo peor, pero lo que había visto no era normal. Esa noche no pegué ojo. Cada sonido en el edificio me hacía pensar que alguien me había seguido. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse. Y lo peor era que sentía que estaba atrapado. No podía contarle esto a nadie. Si se enteraban de que sabía algo, ¿qué harían conmigo? Las siguientes noches fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta metálica, el rastro de sangre en el suelo y la mirada del hombre de las cajas. Me juré que no volvería a la taquería, pero la verdad era que algo dentro de mí ya no me dejaba en paz. Necesitaba respuestas. Tal vez era la curiosidad, tal vez un deseo retorcido de confirmar mis peores sospechas, pero esa inquietud se había convertido en una obsesión. El viernes siguiente, decidí que no podía quedarme con la duda. Armado con un par de herramientas inútiles que encontré en mi departamento, una linterna y un cuchillo para cajas, planeé acercarme al callejón y averiguar qué había detrás de esa puerta. Sabía que era una locura, pero no podía vivir con la incertidumbre. Llegué cerca de las 2:30 de la madrugada. La taquería estaba en su apogeo. Risas, humo y un constante ir y venir de clientes. Me quedé en la sombra del callejón, esperando el momento adecuado. Después de unos minutos, vi al hombre de las cajas salir nuevamente, empujando lo que parecía ser la última carga de la noche. Lo seguí de cerca, asegurándome de mantenerme fuera de su campo de visión. Cuando entró a la puerta metálica, esperé unos minutos antes de acercarme. Pegué la oreja a la superficie fría, escuchando. Al principio solo percibí murmullos apagados, pero luego un sonido seco, como si algo pesado cayera al suelo, me erizó la piel. Decidí que ya no podía quedarme fuera. La puerta tenía una cerradura sencilla y bastaron unos segundos de manipulación para que cediera. El interior era peor de lo que había imaginado.
La habitación estaba iluminada por un par de focos amarillos que parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Había una mesa metálica en el centro, cubierta con un plástico transparente que goteaba sangre. A su alrededor, varias cajas negras estaban apiladas, algunas abiertas. El hedor era insoportable, una mezcla de carne cruda y podredumbre. Me acerqué a una de las cajas abiertas, sabiendo que no debía, pero incapaz de detenerme. Lo que vi dentro me dejó paralizado. Un brazo humano, aún con rastros de piel y cabello, cortado limpiamente desde el hombro. Sentí como mi cuerpo se desmoronaba. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Entonces escuché voces. No estaba solo. «Te dije que aseguraras la puerta», dijo una voz grave desde el fondo de la habitación. Giré lentamente y ahí estaban ellos, Don Neto y el hombre de las cajas, mirándome con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Don Neto llevaba un delantal manchado de sangre y en su mano sostenía un machete tan brillante que reflejaba la tenue luz del cuarto. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó con esa sonrisa que ahora parecía un gesto vacío, como una máscara que ocultaba algo monstruoso. Y yo me perdí, balbuceé, retrocediendo hacia la puerta. El hombre de las cajas cerró la puerta con un golpe seco antes de que pudiera alcanzarla. «Esto no es para tus ojos», dijo Don Neto, dando un paso hacia mí. Su voz era tranquila, pero en su mirada había una intensidad que me dejó claro que no tenía intenciones de dejarme salir con vida. Me giré bruscamente, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Vi un cuchillo sobre la mesa y lo tomé sin pensar. «No quiero problemas», dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. «¿Problemas?», rió Don Neto, avanzando un paso más. «Muchacho, tú ya eres el problema». El hombre de las cajas se movió hacia un lado, tratando de rodearme. Me di cuenta de que no tenía mucho tiempo. Con el cuchillo en mano, lancé un golpe hacia Don Neto, más por instinto que por habilidad. El filo apenas rozó su brazo, pero fue suficiente para hacer que retrocediera un momento. «¡Maldita sea, sujétalo!», gritó, y el hombre de las cajas se lanzó hacia mí. Me moví tan rápido como pude, golpeando con el cuchillo al aire mientras corría hacia la puerta. Logré girar la manija y salir al callejón, pero ellos venían detrás de mí. El miedo me impulsó a correr, sin mirar atrás, atravesando las calles oscuras del barrio, mientras los gritos de Don Neto resonaban en mi cabeza. «No puedes escapar de esto, sabemos quién eres». Finalmente, llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo, jadeando. Estaba vivo, pero sabía que esto no había terminado. No era solo un secreto lo que había descubierto, había visto algo que ellos no permitirían que saliera a la luz. Los días siguientes se convirtieron en un juego de sombras y paranoia. Sentía que alguien me seguía a todas partes. Cada vez que salía de casa, miraba por encima del hombro, buscando rostros conocidos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces comenzaron las señales. Una mañana, al abrir la puerta de mi departamento, encontré una bolsa negra como las de la taquería. Estaba sellada, pero el olor metálico que emanaba era inconfundible. No la abrí. Solo la arrojé al basurero del edificio y volví adentro, con el estómago revuelto y las manos temblorosas. Ellos sabían dónde vivía. Intenté llamar a la policía, pero mi relato sonaba absurdo incluso para mí. «Creo que hay una taquería que está sirviendo carne humana», imaginé diciéndolo, pero las palabras no salían. ¿Qué evidencia tenía realmente? Además, la última vez que me acerqué a un lugar así, apenas logré escapar con vida. 2 días después, recibí un mensaje. Era un número desconocido,
pero no hacía falta adivinar quién lo enviaba. Solo decía: regresa esta noche, arreglemos esto. Sentí cómo mi estómago se hundía. ¿Qué querían decir con arreglemos? ¿Era una amenaza o una oportunidad para cerrar este ciclo? Me juré no ir, pero a medida que caía la noche, algo me impulsó a salir. Quizá era el miedo de que si no lo hacía, vinieran directamente a buscarme. O tal vez era la absurda esperanza de que pudiera llegar a un acuerdo, aunque en el fondo sabía que no había marcha atrás. Llegué a el rincón del pastor pasada la medianoche. El lugar estaba vacío, con las luces del puesto apagadas. Todo el humo, el bullicio y la calidez de antes habían desaparecido. Solo quedaban sombras alargadas y el eco de mis pasos mientras me acercaba. La puerta metálica al final del callejón estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. Respiré hondo y avancé. Al entrar, el olor era aún más penetrante que la última vez. Las cajas seguían apiladas, pero ahora había un silencio sepulcral. Don Neto estaba parado al fondo de la habitación, con los brazos cruzados y la misma sonrisa inquietante de siempre. «Sabía que volverías», dijo, como si fuera una certeza ineludible. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, mi voz rota por el miedo. «No es lo que queremos de ti, muchacho», respondió, dando un paso hacia mí. «Es lo que tú ya tomaste de nosotros. Sabes demasiado. Nadie que entre aquí sale sin pagar su parte». Detrás de él aparecieron dos hombres más, incluyendo al de las cajas. Estaban armados con cuchillos grandes, sus miradas tan frías como el acero que sostenían. Sentí que mis opciones se desvanecían. Era una trampa. Desde el principio lo había sido. «Solo quería saber la verdad», dije, retrocediendo hacia la puerta. Don Neto rió. Fue un sonido bajo y seco que rebotó en las paredes de la habitación como si el espacio mismo se burlara de mí. «La verdad es que todos somos carne, Adrián, y aquí nadie se desperdicia». Entonces se lanzó hacia mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Agarré la primera cosa que encontré, una de las cajas negras, y la arrojé en su dirección, haciendo que tropezara. Corrí hacia la puerta, pero uno de los hombres me alcanzó y sentí el filo de su cuchillo rozar mi brazo. El dolor era agudo, pero la adrenalina me impulsó a seguir. Llegué al callejón y corrí como nunca lo había hecho. Las calles de Tepito parecían interminables, con cada esquina revelando nuevas sombras que me hacían dudar si eran aliados de Don Neto. Finalmente, logré llegar a una avenida principal, donde un taxi me detuvo al ver mi estado. Sin dar explicaciones, le grité la dirección de mi casa y me dejé caer en el asiento trasero. Cuando llegué, me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas. El brazo me sangraba, pero el verdadero dolor era el peso del miedo. Me desplomé en el sofá, temblando, con las imágenes de esa noche grabadas en mi mente. Al día siguiente, intenté buscar información sobre la taquería, pero cuando volví al lugar, el rincón del pastor había desaparecido. Ni rastro del puesto, ni de las cajas, ni de Don Neto. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche recibí otro mensaje. Esta vez no había palabras, solo una foto. Mi edificio, con mi ventana iluminada desde la calle. No estaban lejos. La noticia de la muerte del abuelo llegó una tarde de mayo, inesperada y silenciosa, como todo lo que había sido su vida. Mi madre recibió la llamada, su rostro endureciéndose mientras asentía sin decir una palabra. Mi abuelo, don Isidro, había muerto dejando como única herencia su taquería en el corazón de la colonia Guerrero, una institución en el barrio, aunque llevábamos años sin poner un pie allí. La hidalguense
había sido famosa, pero al abuelo lo conocían más por su carácter que por sus tacos. Su temperamento espantó a clientes y empleados por igual, dejando el negocio en un lento declive. 2 semanas después del funeral, fuimos al lugar. Mi madre, mi hermana menor y yo. Apenas cruzamos el umbral, el olor a grasa rancia y especias nos golpeó. Las mesas seguían en su sitio, cubiertas de polvo, y la parrilla estaba apagada, pero la atmósfera era pesada, como si aún guardara la energía de las discusiones que mi abuelo solía tener aquí. En la pared colgaba un retrato antiguo, don Isidro joven, orgulloso, con un mandil inmaculado. Su mirada parecía seguirnos mientras explorábamos el lugar. En el cuarto trasero, mientras mi hermana jugaba con unas viejas cacerolas, mi madre encontró un paquete de papeles envueltos en un mantel bordado, entre ellos un recetario escrito a mano. El papel estaba amarillento, con esquinas desgastadas y algunas manchas de grasa. «La clave está aquí», murmuró mi madre, con una mezcla de esperanza y decisión en la voz. Aquella noche, en casa, desempolvamos el recetario. Había recetas tradicionales: pastor, suadero, carnitas. Pero en las últimas páginas, la letra cambiaba. Las instrucciones se volvían confusas, casi poéticas. «La carne debe ser sometida al fuego con respeto», decía una, «y la sal, siempre colocada de norte a sur, nunca al revés». Otros párrafos parecían rituales. Había símbolos dibujados al margen que parecían ser añadidos a mano mucho después de que las recetas fueran escritas. Mi madre no le dio importancia a estos detalles. Decidió que, para salvar el negocio, debía seguir cada receta al pie de la letra. Al fin y al cabo, los tacos de don Isidro habían sido legendarios. Pero yo, por alguna razón que no lograba explicar, sentí un malestar profundo al mirar esas páginas. Había algo en ellas que no me dejaba en paz. Los primeros días después de reabrir la taquería fueron tranquilos, casi decepcionantes. Mi madre seguía las recetas del recetario antiguo con una dedicación que nunca le había visto antes. Pasaba horas preparando las marinadas y cuidando cada detalle del proceso. «Si hacemos todo como tu abuelo, los clientes volverán», decía mientras movía la carne en el trompo de pastor. Yo la ayudaba como podía, pero la verdad era que algo en el lugar me ponía nervioso. Había una sensación constante de que no estábamos solos. La primera señal de que algo extraño estaba ocurriendo llegó al tercer día. Esa noche, cuando cerramos, me ofrecí a llevar la basura al callejón trasero. Era una rutina que recordaba de cuando ayudaba al abuelo siendo niño, pero esta vez el callejón parecía diferente. Las sombras eran más densas y el ruido del tráfico de la avenida cercana parecía amortiguado, como si el aire fuera más pesado. Al abrir la tapa del contenedor, noté algo extraño. Los restos de carne que habíamos tirado estaban dispersos por el suelo, como si algo los hubiera sacado y esparcido. Regresé a la taquería para contárselo a mi madre, pero ella solo se rió. «Seguro fue un perro o un gato. ¿Qué esperabas en este barrio?». Intenté convencerme de que tenía razón, pero esa noche, mientras cerrábamos las persianas metálicas, tuve la sensación de que alguien nos observaba desde la esquina opuesta de la calle. Una figura inmóvil que desapareció tan pronto como miré directamente. La noche siguiente fue peor. A eso de las 9, mientras la parrilla estaba en su punto máximo y los pedidos iban y venían, llegó un cliente diferente. Era un hombre delgado, con el cabello ralo y una camisa que parecía demasiado grande para su cuerpo. No dijo una palabra al llegar, simplemente señaló el menú y luego se quedó de pie junto a la barra, observándonos con una intensidad incómoda. Mi madre le sirvió un taco de pastor y cuando terminó de comer, el hombre dejó un billete arrugado en la mesa y salió sin decir nada. No le di importancia hasta que, al recoger el plato,
noté algo extraño. Había restos de grasa en forma de un símbolo extraño, similar a los que aparecían en el recetario. Sentí un escalofrío y se lo mostré a mi madre, pero ella dijo que seguramente era una coincidencia. «Tú y tus fantasías, hijo», me dijo, limpiando el plato rápidamente y volviendo al trabajo. Esa misma noche, escuché ruidos en la taquería después de que cerramos. Al principio pensé que eran gatos, pero cuando miré por la ventana de nuestro pequeño departamento encima del negocio, vi a alguien en el callejón. Era el hombre de la camisa grande. Estaba inclinado sobre el contenedor de basura, sacando restos de carne y llevándoselos a la boca como si estuviera desesperado. Corrí a avisarle a mi madre, pero cuando volvimos a mirar, ya no había nadie. «Mañana cerramos bien el contenedor», dijo, como si eso solucionara algo. El colmo llegó al día siguiente, cuando un cliente habitual no apareció por su orden diaria. Era don Chucho, un hombre mayor que vivía a unas calles y siempre pedía lo mismo: 3 tacos de tripa bien dorados. Lo extraño fue que alguien mencionó haber visto a don Chucho afuera de la taquería la noche anterior, mucho después de que habíamos cerrado. Decían que estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el interior como si esperara algo. Pero eso era imposible. ¿Por qué estaría allí si siempre cerrábamos a la misma hora? Fue entonces cuando mi madre, por primera vez, mostró preocupación. «Tal vez deberíamos tomar un descanso», dijo esa noche mientras guardábamos las cosas. Pero yo sabía que no era el trabajo lo que nos estaba afectando. Era algo más, algo que había despertado desde el momento en que abrimos el recetario y empezamos a seguir sus instrucciones al pie de la letra. A pesar de las dudas, seguimos abriendo la taquería al día siguiente. Mi madre insistió en que todo era producto de nuestra imaginación y el cansancio. Pero algo en su mirada me decía que no estaba tan segura. Había círculos oscuros bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días. Mi hermana, que hasta entonces ayudaba con los menús y las órdenes, dejó de bajar a la taquería. Decía que prefería quedarse en casa, pero sabía que estaba asustada. Esa tarde, mientras preparábamos la salsa, la señora Ramírez, una vecina que había sido clienta desde los tiempos del abuelo, entró a la taquería luciendo nerviosa. Se acercó al mostrador y bajó la voz como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Doña Carmen», dijo, refiriéndose a mi madre, «algo raro pasa aquí. Desde que reabrieron, hay gente que desaparece y siempre son clientes de ustedes». Mi madre se tensó y trató de tranquilizarla, pero yo vi cómo apretaba el trapo con el que secaba los platos, sus nudillos blancos por la presión. Cuando la señora Ramírez salió, ambos nos quedamos en silencio, hasta que finalmente mi madre dijo: «No podemos hacerle caso a chismes. La gente del barrio siempre exagera». Sin embargo, su voz temblaba ligeramente. Esa noche, el ambiente se volvió aún más pesado. Mientras preparábamos el cierre, escuchamos un golpe seco en la cocina trasera. Ambos corrimos hacia allí, pero no encontramos nada fuera de lugar. Todo estaba como lo habíamos dejado, excepto por un detalle. El recetario estaba abierto sobre la mesa, con una página marcada por una cuchara de madera. El símbolo que aparecía en esa página era similar al que había visto en el plato del cliente unos días antes. Intenté convencer a mi madre de que algo extraño estaba ocurriendo, pero ella se limitó a cerrar el recetario con un movimiento brusco. «Ya basta de esto. Mañana seguimos con las recetas normales, sin tonterías», dijo, aunque su voz no tenía la firmeza de siempre. Esa noche no dormí. Escuché pasos en la calle, susurros que parecían venir de las paredes y el sonido metálico de la persiana de la taquería siendo sacudida por el viento, o por algo más. A la mañana siguiente, mi madre no bajó a abrir la taquería. Estaba pálida,
y su cabello parecía más canoso de lo que recordaba. «No me siento bien», dijo en voz baja, mientras yo preparaba todo para abrir. Ese día, el flujo de clientes fue menor de lo normal. La gente entraba, pedía rápido y se marchaba aún más rápido. Nadie se quedaba a charlar como solían hacerlo antes. La única excepción fue un hombre que llegó cerca del mediodía. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro y no pronunció palabra. Solo señaló un taco de pastor y se quedó mirándome mientras lo preparaba. Su presencia me inquietaba, pero lo que más me alteró fue que, al terminar, dejó un billete nuevo en el mostrador y salió sin siquiera tocar su orden. El billete no era lo único que dejó atrás. En la silla donde había estado sentado había una pequeña mancha de grasa con la forma exacta del símbolo del recetario. Esa noche, intenté convencer a mi madre de cerrar el negocio. «Algo está mal aquí», le dije. «Desde que seguimos las recetas del abuelo, algo está cambiando». Pero ella no quiso escuchar. Solo murmuró: «Ya no podemos detenernos. No podemos». Su respuesta me heló la sangre. Mientras cerrábamos, mi madre recibió una llamada de Mariana, una amiga cercana. Al colgar, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «La señora Ramírez no aparece», dijo. «Salió ayer de la iglesia y no volvió a su casa». Un silencio sepulcral llenó la habitación. Nadie dijo nada más esa noche. La taquería seguía abierta al día siguiente, pero apenas llegaron clientes. Parecía que el rumor sobre las desapariciones había corrido rápido por el barrio. Mi madre estaba tensa, moviéndose entre la parrilla y las mesas como si quisiera mantener las manos ocupadas para no pensar. A pesar de todo, se negó a cerrar. «No vamos a dejar que el miedo nos hunda», dijo, aunque su voz era un eco débil de su antigua firmeza. Al caer la noche, mientras fregaba los platos en la cocina, escuché un ruido sordo proveniente de la sala principal. Me asomé y vi la figura de un hombre parado frente al trompo del pastor. La luz que colgaba del techo oscilaba ligeramente, proyectando sombras largas que hacían que su presencia se viera aún más inquietante. No era un cliente común. Vestía ropa oscura y su postura era rígida, casi antinatural. «¿Podemos ayudarlo?», pregunté con voz temblorosa, intentando sonar calmado. El hombre no respondió. Sus ojos se dirigieron hacia el trompo y luego, sin mirarme, dijo en un tono bajo y grave: «No debieron tocar el recetario». Mi madre salió de la cocina en ese momento, secándose las manos con un trapo. Cuando lo vio, se detuvo en seco. Su rostro perdió todo color, como si reconociera algo en él. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el hombre giró sobre sus talones y salió de la taquería sin decir nada más. Esa noche, la tensión alcanzó un punto insostenible. Mi madre sacó el recetario del gabinete donde lo había guardado y lo colocó sobre la mesa de la cocina. Lo abrió en las últimas páginas, las más extrañas, y comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran confusas, casi como versos escritos en un idioma antiguo. Algunos fragmentos parecían más órdenes que recetas. Fuego justo para honrar a los espíritus. La carne debe ser elegida con cuidado. De repente, mi madre se detuvo. Había una página que no recordaba haber visto antes. Era una lista, pero no de ingredientes. Eran nombres. Con terror, reconocimos algunos: Don Chucho, la señora Ramírez, incluso Mariana, la amiga de mi madre. Todos los nombres correspondían a personas que habían desaparecido recientemente. Había más nombres, y el último en la lista era el mío. El pánico me invadió, pero mi madre parecía haber llegado a un límite. Cerró el recetario con un golpe y dijo:
Esto se acaba ahora. Vamos a destruirlo. Corrimos al patio trasero con el recetario en las manos. Mi madre lo roció con alcohol y lo arrojó a un barril metálico que usábamos para basura. Encendí un cerillo, pero justo cuando iba a lanzarlo, un golpe seco resonó desde el callejón. Ambos nos giramos, y ahí estaba otra vez el hombre de la noche anterior. Esta vez no estaba solo. A su alrededor había sombras, figuras humanas que apenas podían distinguirse en la penumbra, todas observándonos en silencio. «No pueden deshacerse de él», dijo el hombre con un tono que parecía retumbar en los huesos. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó mi madre, su voz quebrándose. El hombre dio un paso al frente y las figuras lo siguieron, avanzando lentamente hacia nosotros. Mi madre, en un acto desesperado, lanzó el cerillo al barril. El fuego prendió, iluminando el callejón, pero en lugar de reducirse a cenizas, el recetario pareció resistirse, como si el fuego lo rodeara sin consumirlo. Los nombres en la lista comenzaron a brillar con una intensidad antinatural. El olor que emanaba del barril era denso, metálico, insoportable. Las figuras se detuvieron al borde de la luz del fuego, pero no retrocedieron. Era como si esperaran algo, inmóviles, pero amenazantes. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me empujó hacia la puerta trasera. «Corre», dijo, «y no mires atrás». Yo no quería dejarla, pero algo en su mirada me hizo obedecer. Salí corriendo por la calle mientras las sombras comenzaban a moverse. Podía escuchar los gritos de mi madre y el rugido del fuego detrás de mí. Cuando llegué a la esquina, me detuve y me atreví a mirar hacia atrás. El humo subía en espirales desde la taquería y las sombras se deslizaban hacia el interior como una corriente negra. El hombre de la ropa oscura estaba de pie en la entrada, mirándome fijamente antes de desaparecer dentro de la taquería. La madrugada me encontró deambulando por las calles del barrio, incapaz de decidir qué hacer. No había nadie en quien confiar y los gritos de mi madre seguían resonando en mi mente. Intenté regresar a la taquería, pero algo me detuvo. Era como si el aire alrededor del lugar estuviera denso, vibrando con una energía que me repelía. Desde la distancia, vi que las sombras aún se deslizaban dentro, moviéndose como un enjambre. Mi cuerpo temblaba y cada fibra de mi ser me decía que huyera, que dejara todo atrás. Pero no podía. No iba a abandonarla. Me armé de valor y regresé al patio trasero. El barril seguía allí, pero el fuego se había apagado, dejando solo cenizas frías. Al buscar entre ellas, encontré el recetario intacto, aunque ennegrecido por el hollín. Al abrirlo, vi que los nombres seguían allí, pero el mío ahora estaba tachado. Mi madre no estaba en ninguna parte. El silencio del lugar era absoluto, hasta que lo rompí llamándola con un grito desesperado. De la oscuridad de la taquería salió una respuesta, un murmullo débil que apenas pude escuchar. «Hijo». La voz era de mi madre, pero sonaba distante, como si viniera desde el fondo de un pozo. Corrí hacia la cocina y allí la vi, sentada en el suelo, con la cabeza baja y las manos apretando el delantal. «Mamá, ¿estás bien?». Me acerqué lentamente. Al levantar la mirada, vi que sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, oscuros, como pozos que no reflejaban nada. Pero lo que más me aterrorizó fue su sonrisa, rígida, forzada, como si algo dentro de ella estuviera intentando replicar un gesto humano. «Todo está bien, hijo», dijo, pero su voz no coincidía con el movimiento de sus labios. Retrocedí, tropezando con una silla. Fue entonces cuando la luz en la cocina comenzó a parpadear y las sombras del hombre y sus figuras comenzaron a deslizarse por las paredes, acercándose.
Era como si estuvieran brotando de la estructura misma de la taquería. Mi madre, o lo que quedaba de ella, se levantó con movimientos torpes, como si no tuviera control total de su cuerpo. «Vete de aquí», dijo, aunque su tono no era de advertencia, sino de burla. Era como si algo más estuviera usando su voz. Tomé un cuchillo que estaba sobre la mesa y me interpuse entre ella y la puerta. Las sombras comenzaron a rodearnos, llenando el lugar con un frío antinatural. Mi madre avanzó hacia mí, pero no con pasos, sino arrastrándose como si sus pies flotaran sobre el suelo. No podía hacerle daño, no podía siquiera concebirlo, pero sabía que lo que estaba frente a mí no era ella. En un acto desesperado, agarré el recetario y lo arrojé al fuego de la parrilla. Las llamas lo envolvieron de inmediato y el aire se llenó de un grito que no venía de mi madre ni de mí, sino de algo más profundo, más antiguo. Las sombras se retorcieron y el lugar comenzó a crujir como si las paredes estuvieran vivas. Mi madre cayó al suelo y las sombras se disolvieron en el aire como humo arrastrado por el viento. La taquería quedó en completo silencio. La levanté en mis brazos y la llevé afuera. Estaba inconsciente, pero respiraba. Me quedé con ella en la banqueta, viendo cómo las llamas consumían la taquería desde dentro. Nunca llegó el cuerpo de bomberos. Nadie salió a ayudar. Parecía que el barrio entero se había sumido en un sueño profundo. Al amanecer, las cenizas eran todo lo que quedaba. Mi madre despertó, pero no recordaba nada de lo ocurrido. Se quedó en silencio mientras observaba lo que una vez fue el legado de la familia. Yo también me mantuve callado. Sabía que había algo que nunca podría explicar, algo que había tomado más que el lugar. Cuando nos marchamos, dejé atrás más que la taquería. Dejé una parte de mí que nunca recuperaría. Pero una cosa era clara: nadie volvería a seguir esas recetas. Nadie abriría esa taquería otra vez. Al menos, eso esperaba. Siempre he sido de esas personas que no pueden resistirse a un buen taco al pastor. Vivir en la Ciudad de México tiene sus privilegios, y uno de ellos es la comida callejera. A pocas cuadras de mi casa, en la colonia obrera, estaba el nuevo puesto de tacos que todos los vecinos recomendaban: Los Pastorales. Las reseñas eran casi religiosas. «La carne está en su punto», decía don Ramón, el portero de mi edificio. «Nunca he probado algo igual», añadió Carmen, la señora del puesto de tamales. Esa noche decidí probarlos. Era martes, no tenía nada que hacer y el hambre me estaba matando. El puesto estaba en una esquina oscura, iluminado solo por un foco amarillo que colgaba sobre el trompo de pastor. El aroma era irresistible, mezclándose con el humo que ascendía desde la parrilla. Había poca gente, lo cual me pareció raro considerando lo que había escuchado. Un hombre flaco con una gorra descolorida estaba detrás de la parrilla. No era amable, pero tampoco grosero. Su mirada no se desviaba del trompo mientras giraba lentamente, como si el mundo no existiera más allá de su carne. «3 de pastor con todo, por favor», pedí, colocando un billete arrugado en el mostrador. El taquero no dijo nada, solo asintió, cortó la carne con movimientos precisos y la colocó en las tortillas con rapidez. Mientras esperaba, noté algo extraño. La carne era más oscura que la habitual y el olor era más fuerte, casi metálico. No le di mucha importancia, pensando que tal vez era un tipo de marinado diferente. Pero lo que realmente me inquietó fue su mirada. En el momento en que le pasé mi dinero, sus ojos se encontraron con los míos. Eran intensos, como si estuviera evaluándome, y no pude evitar sentir que me pesaba el alma. Me senté en una de las pequeñas mesas de plástico junto al puesto. Al primer mordisco, supe que esos tacos eran únicos. Tenían un sabor distinto,
una mezcla perfecta entre lo ácido del limón y lo ahumado de la carne. Pero con cada bocado sentí una incomodidad que no lograba explicar. Miré a mi alrededor y noté que los otros clientes no hablaban, ni entre ellos ni con el taquero. Solo comían en silencio y se marchaban rápidamente. Cuando terminé, regresé al mostrador para agradecer, pero el taquero ya no estaba. Miré alrededor, pero no había rastro de él. Solo el trompo girando lentamente y el sonido del aceite chisporroteando en la plancha. Algo no estaba bien, pero no podía señalar exactamente qué era. Pagado y satisfecho, regresé a casa, pero la sensación de esos ojos evaluándome no desapareció en toda la noche. Al día siguiente, me desperté con un mensaje en el grupo vecinal de WhatsApp. ¿Alguien sabe qué pasó con Pancho? No llegó a casa anoche, escribió su hermana. Pancho era un joven del barrio, siempre vestido con chaquetas llamativas y cadenas de oro. Según los rumores, no era alguien con las mejores amistades. Lo último que alguien lo vio fue cerca de Los Pastorales, poco antes de la medianoche. El mensaje me inquietó, pero no quise sacar conclusiones apresuradas. La colonia no era precisamente segura. Cualquier cosa podría haberle pasado. Esa tarde, pasé de nuevo frente al puesto. Esta vez había más gente, pero la atmósfera seguía siendo rara. Nadie hablaba más de lo necesario, y el taquero seguía con su mirada fija, controlando el trompo como si su vida dependiera de ello. Cuando le tocó el turno a un hombre robusto con tatuajes en los brazos, noté algo peculiar. El taquero se detuvo, lo miró por unos segundos y luego, con un leve movimiento de cabeza, le sirvió los tacos sin decir una palabra. Esa noche, otra notificación del grupo de WhatsApp me llegó. Ahora era Toño, el tatuado, quien no había regresado a casa. Mi estómago se revolvió. Tal vez era coincidencia, pero algo me decía que no era así. Decidí no volver a Los Pastorales, pero la curiosidad me estaba matando. Me preguntaba si alguien más había notado algo raro o si era solo mi imaginación. Los días pasaron y la lista de desaparecidos creció. Todos compartían algo en común. Eran conocidos por sus malas mañas o por andar en negocios turbios. Los Pastorales seguían funcionando y el taquero parecía más ocupado que nunca. Pero en mi interior, algo no cuadraba. ¿Era posible que este lugar estuviera relacionado con las desapariciones? ¿Y si los rumores sobre el taquero y su historia eran ciertos? Cada vez que lo pensaba, recordaba esos ojos, juzgándome en silencio. Decidí investigar más sobre Los Pastorales. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Empecé a preguntar discretamente a algunos vecinos, pero la mayoría se encogía de hombros o cambiaba de tema. Son los mejores tacos del barrio, decían algunos, mientras otros bajaban la voz y susurraban cosas como, mejor no te metas en eso, chico. Uno de los más viejos, don Joaquín, me miró directamente a los ojos y dijo, ese taquero regresó de entre los muertos, ya no es el mismo hombre que conocíamos. Esa noche, decidí caminar por el barrio para despejarme. Pasé frente a Los Pastorales, que como siempre estaban abiertos y con su foco amarillo iluminando el trompo. Me quedé a la distancia, observando. Algo llamó mi atención. Cuando los clientes terminaban de comer, el taquero los miraba fijamente por unos segundos antes de devolverles el cambio. Un hombre, que parecía un cliente nuevo, discutió con él por un precio mal cobrado. El taquero se mantuvo inexpresivo mientras el hombre se alejaba refunfuñando. Una hora después, vi al taquero cerrar temprano y marcharse con una bolsa negra grande sobre su hombro. Decidí seguirlo, manteniéndome a una distancia prudente. Caminó hacia una calle poco iluminada, cerca de un edificio en ruinas que todos en el barrio evitaban. La bolsa parecía pesarle,
y sus pasos resonaban en el silencio de la noche. Me escondí tras una esquina mientras lo veía desaparecer en la oscuridad. Cuando me armé de valor para acercarme, lo único que encontré fue la bolsa vacía, tirada junto a una puerta entreabierta. El interior del edificio estaba oscuro y un olor penetrante, mezcla de hierro y grasa, emanaba del lugar. El miedo me ganó y me marché sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un infierno. Las desapariciones continuaron, pero nadie parecía querer hablar del tema. Incluso mi grupo de WhatsApp, siempre lleno de chismes, se volvió inusualmente silencioso. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos afuera de mi ventana. Me asomé lentamente y vi al taquero parado en la esquina, con las manos en los bolsillos, mirando hacia mi edificio. Me aparté de inmediato, temblando. ¿Sabía que lo había seguido? ¿Estaba aquí por mí? Decidí no abrir la puerta a nadie y me pasé la noche con los muebles atrancándola. A la mañana siguiente, traté de contarle a un amigo lo que estaba pasando, pero no me creyó. Te estás volviendo paranoico, hermano. Solo son tacos, no hay nada más. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo y que yo estaba cada vez más involucrado. Dejé de salir de casa por las noches, pero el miedo no desaparecía. Todo el tiempo sentía que alguien me vigilaba y cada sombra parecía estar llena de ojos. No podía seguir viviendo con esa paranoia. Decidí enfrentarme al taquero para obtener respuestas. Esa noche, pasé frente a los pastorales y me senté en una de las mesas. Estaba solo y él me miró como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Cuando pedí un taco, no respondió. Simplemente comenzó a cortar la carne, lenta y meticulosamente. El sonido del cuchillo contra el trompo me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente me sirvió, levanté la mirada y dije: sé lo que haces. Por primera vez, el taquero dejó de moverse. Me miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de algo que no pude describir. No dijo nada, pero su sonrisa apareció lentamente, una curva torcida que me heló la sangre. Come, muchacho, es lo mejor que puedo ofrecerte, dijo, con un tono tranquilo pero amenazante. Mi corazón latía con fuerza. Miré el taco frente a mí y sentí que cada fibra de mi ser me gritaba que no lo tocara. Me levanté rápidamente y salí corriendo, sin mirar atrás. Los pasos del taquero resonaron detrás de mí, pero cuando me giré al llegar a la esquina, ya no estaba. El silencio de la calle era absoluto, roto solo por mi respiración agitada. Al día siguiente, Los Pastorales no abrió. El puesto había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Nadie en el barrio hablaba de ello y las desapariciones cesaron. Sin embargo, el miedo permaneció. ¿Y si había otros pastorales en algún otro lugar? ¿Y si el taquero seguía vigilándome desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para regresar? Semanas después, recibí un mensaje en mi teléfono, sin remitente. Era una foto de un trompo de pastor, perfectamente dorado, acompañado de un mensaje: siempre hay lugar para un cliente más. Sentí que el aire me faltaba. No podía moverme. Sabía que no importaba cuánto corriera, nunca estaría realmente a salvo. Las noches ya no eran tranquilas. Los pasos en la calle parecían detenerse frente a mi puerta y el olor a pastor llenaba mi habitación sin razón aparente. No comía tacos desde esa noche, pero aún podía sentir el sabor en mi boca, metálico, imposible de olvidar. Anoche vi una bolsa negra tirada frente a mi puerta. No la abrí. No podía, pero sabía lo que había dentro. Alguien golpea mi puerta. No sé cuánto tiempo más puedo ignorarlo. El olor a pastor es más fuerte.